Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre contacto físico y contacto programado. Esto suele ser una duda que surge cuando se comienza a programar con autómatas programables y utilizando principalmente el lenguaje ladder, lenguaje de contactos. Siempre surge la duda de decir, bueno, ¿qué ocurre si el interruptor le está dando corriente a una entrada de un micro PLC, de un PLC? ¿Qué le pasa a su contacto? Vamos a ver las cuatro posibilidades que son las que se pueden dar en este caso. Empezamos por la más fácil. La más fácil sería que yo programo que una entrada le programo un contacto abierto y una salida. En este caso el contacto lo provoca o la corriente la inyecta hacia la entrada 1 un interruptor y la salida pues es una bombilla, una lámpara. Si activo el interruptor, su contacto reacciona a esta entrada, a la entrada I1, y por tanto el contacto virtual, este sería el virtual, este es el físico, se cierra el virtual y por lo tanto la corriente fluye y se activa la salida Q1. Esto es bastante fácil de entender. La salida Q1 que aquí hemos vinculado con una lamparita pues se enciende. Pero claro, puede ocurrir que yo en programación, en vez de poner un contacto abierto, lo pongo cerrado. Si yo lo pongo cerrado pero el interruptor no está activo, quiere decir que como le estoy dando corriente a la entrada I1, pues ¿qué sucederá? Si inicialmente no le doy corriente, note lo que ocurre. Si inicialmente no le doy corriente, como el contacto está cerrado, pasa corriente y la bombilla se enciende. Pero si yo le doy corriente a la entrada I1, su contacto, que es este, reacciona también. ¿Cómo reacciona? En este caso, abriéndose. Se abre y por lo tanto la salida se desconecta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Dos cosas. La primera, el contacto físico no tiene por qué corresponder con el contacto virtual, en este caso, sino que es una representación. Este reaccionará cuando reaccione el contacto que alimenta. Sin embargo, notamos en este caso que si yo no le doy corriente como inicialmente lo había programado cerrado, la corriente fluye y en este caso se activa la salida que hay conectada. Cuando le aplico corriente al contacto, su representación reacciona cambiando. Como estaba cerrado, se abre. Y sin embargo, si vemos la primera parte, cuando el contacto está abierto, como aquí digamos que la equivalencia es directa, contacto abierto en programación, contacto abierto físico, los dos abiertos. Si cierro el primero, le hago llegar la corriente y reacciona. Y estas serían, digamos, las cuatro formas de funcionamiento que puede tener un simple contacto en programación de PLC y micro PLC.